aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o en la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Aparece Jesús siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde él dice, Jesús dice, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado primero. Pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche.
Decíamos que estamos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, en el versículo 21 donde se lee: todo esto lo harán por causa de mi nombre, lo dice el Señor Jesús. Los discípulos son perseguidos a causa del nombre de Jesús. No porque hagan algún mal, como lo dice 1 Juan capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, sino porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la gloria y el Espíritu de Dios, reposa sobre ella y sobre ellos. Seguimos leyendo el versículo 21. Porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, el motivo de la persecución es la ignorancia. No saben quién es el Padre. El que no conoce el amor del Padre no se ama a sí mismo ni a los otros. Odia el amor. Aunque, al igual que el hermano mayor, cumplieran todas las prescripciones de la ley mosaica, según Lucas capítulo 15, iría contra el principio de la ley mosaica, que dice que se debe amar al Padre y a sus hermanos. Y en el versículo 22 se lee: si yo no hubiera venido y yo les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si el Hijo no hubiera mostrado el amor del Padre, nunca lo habrían conocido. Habríamos vivido ignorando el bien. El mal habría sido la condición normal. Seríamos como unos ciegos que nunca han encontrado a uno con capacidad visual. Sin el conocimiento del bien, no hay pecado. Se vive trágicamente en la irresponsabilidad de la ignorancia. Hermanos, todos los males, sobre todos los peores, se consuman siempre en la inconsecuencia general, donde ninguno es responsable. Mira lo que dice el Señor Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, en Lucas capítulo 23. Dice el Señor Jesús refiriéndose a sus verdugos. En efecto, hermano que me escuchas, si lo hubiera sabido, o si lo hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2. No saber lo que se hace es la cosa peor. Se abdica la inteligencia y la libertad. Se renuncia a ser hombres. Seguimos leyendo el versículo. Ahora no tienen excusa de su pecado. El que antes no conocía sino el camino del mal, ahora también conoce el camino del bien. Por consiguiente, su pecado no tiene excusa. Es importante este llamamiento a la responsabilidad. Reconocer el mal es el requisito para salir de él. Por eso, hermano que me escuchas, el primer don del Espíritu de la verdad es convencer al mundo de pecado. Lo anuncia Juan, capítulo 16. La finalidad de toda acción educativa no es llevar a la actitud de culparse, sino a la responsabilidad. Para esto sirve, más que el reprochar el mal, la propuesta del bien. Y el versículo 23 se lee: el que me odia, odia también a mi Padre, dice el Señor Jesús. Los versículos 23 y 24 recalcan y explican los versículos 21 y 22. Si el amor viene del conocimiento, la ignorancia genera odio, que es un mecanismo de defensa contra lo desconocido. Hermanos, el Señor Jesús es odiado porque revela al Padre.
El odio contra Él revela nuestro rechazo al Dios amor. Nuestro Dios es el mundo con sus deseos, que de Adán en adelante hemos proyectado sobre Dios. El origen de nuestros males es pensar o imaginar un Dios celoso de sí mismo y envidioso de los otros. Y en el versículo 24 se lee: si no hubiera hecho entre ellos obras. El Señor Jesús apela a sus obras, además de apelar a sus palabras. Son las señales de su amor hacia los creyentes que manifiestan el del Padre. En efecto, hermano que me escuchas, el Hijo de Dios hace lo que ve hacer al Padre. Lo anuncia Juan capítulo 5. El Señor Jesús no solo presentó una doctrina con su existencia como hermano, demostró que Él es el Hijo. Y no solamente el Hijo, que Él es el Hijo de Dios, que tiene el mismo rostro del Padre, según lo anuncia Juan capítulo 12. El Señor Jesús no dijo palabras vacías. Es la palabra que se hizo carne para revelar el destino de toda carne. Nos mostró que el amor es posible porque es real. Lo que Él dijo e hizo muestra que nuestro modo de pensar y de obrar es equivocado. Por eso somos responsables. Y el versículo 25 se lee: para que se cumpla lo que está escrito, dice el Señor Jesús. Hermanos, el odio contra el Hijo de Dios y el Padre es visto como cumplimiento de la Escritura. Ella, en efecto, revela el rechazo del hombre con relación a Dios y el amor de Dios con relación al hombre. Y seguimos leyendo el versículo. Me han odiado sin motivo, dice el Señor Jesús. Hermanos, el odio no tiene motivo, como el amor al cual se opone. Tanto el odio como el amor tienen su motivo no en otro, sino en sí mismo. Uno ama u odia por connaturalidad, según si se tiene amor u odio en su corazón. El odio es una dosis de veneno que se desborda en un corazón encerrado en las tinieblas. El amor es un don de vida que se desborda del corazón lleno de luz. Hermanos, estas palabras están tomadas de un salmo, como es el Salmo 69 y el Salmo 35, que ya fue citado al comienzo de la actividad del Señor Jesús en Juan capítulo 2. Y será recordado al final en Juan capítulo 19. El odio contra Jesús no es ese odio-amor que se tiene contra un competidor. Es odio gratuito contra el amor gratuito. Y en el versículo 26 se lee: cuando venga el Consolador que les enviaré de junto al Padre. Hermanos, este Espíritu Santo, como es enviado por el Padre, según Juan capítulo 14, también es enviado por el Hijo de Dios. Es el don que Jesús nos dará en su glorificación, cuando derrame sobre los creyentes su amor recíproco con el Padre, como lo anuncia Juan
capítulo 19. Seguimos leyendo el versículo. El Espíritu de la verdad que procede del Padre. Hermanos, el Padre, que es origen del Hijo de Dios, es principio de amor. El Hijo de Dios es la respuesta a ese amor. Por eso se dice que el Espíritu Santo viene del Padre. Y seguimos leyendo el versículo. Él dará testimonio de mí. Hermanos, el Espíritu de la verdad testimoniará a los discípulos quién es el Señor Jesús en Juan capítulo 16 y les dará a conocer a ellos el Hijo de Dios y el Padre. Y el versículo 27 se lee, también ustedes darán testimonio. Hermanos, el Espíritu Santo, al darnos el amor del Hijo de Dios, nos hará capaces de dar testimonio de Él ante el mundo. Lo anuncia Juan capítulo 16. El que fue principio de la creación la llevará a su cumplimiento, salvándola de la perdición. Para los discípulos, hermano que me escuchas, como para el Señor Jesús, la ignorancia y el odio del mundo vienen a ser el lugar donde se testimonía el conocimiento del Padre y el amor de los creyentes. Y el versículo 27 sigue diciendo, porque están conmigo desde el principio. Los discípulos pueden dar testimonio de Él, porque como han creído con Él desde el principio, desde el comienzo, que como está en Juan capítulo 1, lo han visto. Y el versículo 16, capítulo 16, versículo 1, se lee, les he dicho esto para que no se escandalicen. El Señor Jesús ha predicho el odio gratuito contra el justo, que los discípulos verán dentro de pocas horas en la cruz. Cuando lo vean crucificado, lo abandonarán, lo considerarán como un fracaso. Será un momento de desorientación que se superará gracias a estas palabras. Los discursos de los capítulos 13 al 17 son el camino que la comunidad de los discípulos han recorrido para comprender la cruz como la gloria de Dios y salvación del creyente. Si los discípulos se hubieran alienado definitivamente o alienado definitivamente con nosotros al leer la cruz como fracaso, no habría nacido la humanidad nueva. La madre del Señor Jesús y el discípulo amado, que están a los pies de la cruz en Juan capítulo 19, son la prefiguración de cuantos después de ellos comprenderán el misterio. Las palabras del Señor Jesús, antes de irse, quieren hacernos superar el escándalo del sufrimiento del justo. La historia mundana, escrita de nuevo por el último vencedor, es siempre apología del delito. Justifica al más violento que ha logrado imponerse sobre los otros. En cambio, hermano que me escuchas, Dios escribe la historia porque les da su voz y la razón a las víctimas de la violencia. La historia no es el triunfo del mal, que gratuitamente eliminará al justo, sino la victoria del justo, que vence el mal amado gratuitamente.
el pobre, el oprimido, no es malo ni desaprobado por Dios. El rico, el opresor, no es bueno ni aprobado por Dios. Toda la Biblia da la razón a aquellos a quienes el mundo se la niega. Elimina la mistificación de la historia escrita por los poderosos, mostrándola como exaltación mitológica del poderoso que está de turno. Y en el versículo 12 lee: los expulsarán de las sinagogas. Hermanos, esta es la experiencia traumática de los primeros discípulos y de la iglesia de Juan el Bautista, Juan el Evangelista, de origen judío. De aquí se comprende la polémica con aquellos que se consideran como los únicos judíos y los expulsan de su asamblea. Seguimos leyendo. Llegará la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios, dice el Señor Jesús. Tarde o temprano viene para el creyente una hora que lo asocia a la hora de su maestro. Es la hora del testimonio en la cual cualquiera de cualquier religión que sea le dará muerte en nombre de su Dios. Pero, ¿de cuál Dios? Hermanos, el Señor Jesús, el Cristo, fue llevado a la muerte en nombre de Dios, como blasfemo. Así también el diácono Esteban. Los paganos darán muerte a los creyentes como ateos en nombre de los dioses. Siempre se da muerte a las personas en nombre de algún dios. Se trata de un dios identificado con la tradición y la ley. De todos modos, se trata de algo que garantiza el poder dominante. ¿Dónde está el Dios que ha creado la vida y ama a todas sus criaturas? ¿Dónde? También nosotros, los creyentes, hemos hecho y hacemos las cosas peores, siempre en nombre de Dios, del Dios que asegura nuestros privilegios. Lamentablemente, hemos aprendido de los que combaten al Señor Jesús, en lugar de aprender de Él. Solo en la Revolución Francesa se dejó de matar en nombre de Dios. Se hizo sin remoras y de un modo cada vez más científico. Primero, en nombre de la diosa razón. Luego, sencillamente, en nombre de la nación, de la clase o de la raza. Ahora se hace en forma más declarada, en nombre del propio interés. Si últimamente los creyentes han sido llevados a la muerte como creyentes en Dios, en nombre del ateísmo, es una buena señal. El mal pierde su justificación divina. Finalmente, todos pueden comprender que ningún mal se puede cometer en nombre de Dios. Lo que va contra el creyente va contra Dios. El ateísmo, hermano que me escuchas, es un producto hebreo cristiano. Le ha quitado a Dios la máscara satánica de justificador del mal. Cuando todos los hombres
comprendan que no se puede hacer el mal al otro en nombre de Dios o de la razón, habrá una gran novedad. Cada uno se avergonzará de la propia necedad y obrará según la sabiduría. Los mea culpa de Juan Pablo II son la cosa más hermosa que la Iglesia ha hecho. Reconocer como infidelidades a Dios los crímenes cometidos en nombre de una fidelidad convencida a Él. La estupidez y la ignorancia han causado y causa más daño que la maldad. La buena fe, sobre todo si es presunta, ha perjudicado y perjudica más que la mala fe. Hermanos, cuando cada persona y cada comunidad religiosa o política haya expresado su mea culpa ideológico y práctico, el mundo ciertamente será más respirable. Solo cuando nos sentimos responsables hoy, inclusive del mal heredado de nuestros padres, estamos en condiciones de no repetirlo. De lo contrario, hermano que me escuchas, la historia es solamente una maestra que enseña a repetir los mismos errores en una edición que ha empeorado. La madre de lo peor está siempre encinta. Y en el versículo 13 lee: esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí, dice el Señor Jesús. Hermanos, el origen del mal es siempre la ignorancia del amor del Padre y del Hijo. No aceptar ser hijos amados por el Padre en el Hijo de Dios hace imposible vivir como creyentes. Ignorar al Padre común equivale a no reconocerse a sí mismos como hijo ni al otro como hermano. Si se excluye al Padre, se puede hablar de fraternidad, de igualdad y de libertad. Por eso queda como una ideología vacía. Es como querer el agua eliminando la fuente. ¿Qué fraternidad real existe sin el Padre? ¿Qué igualdad se puede dar si no somos hermanos? ¿Qué libertad si no somos hijos? Rechazar el amor del Padre es rechazar la fuente de la propia vida. Y en el versículo 4 se lee: les he dicho esto. Hermanos, este es el testamento del Señor Jesús a sus discípulos, presentes y futuros, que recorrerán su camino de hijo cuando llegue la hora de la dificultad. Recordarán que fue anunciada. Entonces comprenderán que no se trata de un incidente, sino del mismo misterio de la salvación. Los creyentes tienen necesidad de escuchar estas palabras ahora y no antes. Ahora, como el Señor Jesús se va y estas cosas están a punto de suceder, pueden comenzar a comprender su sentido. A su luz comprenderán el escándalo del crucificado como glorificación de Dios y victoria sobre el mal del mundo. Pero vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 4 al 15, donde se lee: no les dije esto desde el principio, porque estaba yo con ustedes, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado.
y ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Sino que, por haberlos dicho esto, sus corazones se han llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio, en lo referente al pecado, porque no creen en mí, en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán, en lo referente al juicio, porque el principio o el príncipe de este mundo será juzgado o ya está juzgado. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y les anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío, y se lo anunciará a ustedes. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. Dice el Señor Jesús a sus discípulos, que están tristes por su partida. Vuelve al tema central de la última cena. Su ida no es un fracaso, sino un completar su obra. En efecto, hermano que me escuchas, para Él es el regreso al Padre y para nosotros es el don del Espíritu Santo. Así comienza su nueva presencia. Si antes estaba con nosotros, ahora está en nosotros, con el Consolador. Su ausencia es para nosotros la separación necesaria para nacer y crecer. Hermanos, estas palabras del Señor Jesús son un consuelo para los discípulos que deberán afrontar sus mismas dificultades. El Espíritu de la verdad testimoniará a su favor, haciéndoles comprender su ida como una victoria sobre el mal, como está en Juan capítulo 7. Y los hace capaces de llevar adelante su mismo testimonio. Es una amplia reflexión sobre la acción del Espíritu Santo que une la comunidad a su Señor, como el sarmiento a la vid. Hermanos, la ida del Señor Jesús crea un remolino que nos arrastra también a nosotros detrás de Él. El tiempo entre su partida y el regreso es la historia de nuestra vida en el Espíritu Santo. En el capítulo 16 se trazan las líneas fundamentales de esta historia, que es a la vez historia de la iglesia e historia del mundo. En efecto, hermano que me escuchas, la iglesia testimonia al mundo que su verdad auténtica es el amor del cual viene y hacia el cual va. Nuestra vida en el Espíritu Santo es unión afectiva, pero también
efectiva con Jesús. Con Él y como Él llevamos adelante el proceso de salvación para todos los creyentes. Así se realiza nuestro regreso al Padre, que se realiza día tras día en el signo del amor y de los creyentes. Su ausencia de nosotros viene a ser su presencia en nosotros y a través de nosotros los creyentes en el mundo entero. La ida del Señor Jesús, hermano que me escuchas, es como el nacer del sol que alcanzará su pleno fulgor, el brotar de la fuente que fecundará la tierra, el comienzo del reino que abarcará a todos los creyentes. Nuestra existencia como discípulos y creyentes, por consiguiente, tiene un valor escatológico y salvífico, porque revela y al revelar da la vida del Hijo de Dios a todo el que la acoge. Hermanos, los discípulos a los que el Señor Jesús prometió la plenitud de su alegría están tristes, viven el amor y encuentran el odio gratuito del mundo y la persecución de sus correligionarios. Pero estos sufrimientos son como los dolores del parto. En ellos sale a la luz la criatura nueva, a imagen del Hijo de Dios, como está en Marcos capítulo 13. Mientras nos sentimos a merced del mal, en un mundo sin Dios, el poder del Espíritu Santo nos da testimonio de la verdad de nuestro camino, que es el mismo del Señor Jesús, hacia la gloria. Hermanos, el Señor Jesús vuelve al Padre, pero los discípulos no se animan siquiera a preguntar ¿a dónde va? Como está en Juan capítulo 14. Están llenos de ansiedad por el futuro, el suyo y el de ellos. Ven su partida como una separación dolorosa. El Señor Jesús dice que a nosotros nos conviene que Él vuelva al Padre, porque así nos envía al Consolador. Este llevará a su cumplimiento el juicio de Dios, sustrayéndole el mundo al príncipe de este mundo e introduciendo a los creyentes cada vez más profundamente en su misterio como Hijo de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo que el Señor Jesús nos da desde la cruz supera la situación. El mundo, convencido de su error, es salvado de la perdición. Y el príncipe de este mundo, que creía haber triunfado con las armas del odio, es derrotado por el Hijo de Dios que entrega su vida por amor. Hermanos, el Espíritu Santo es como la luz que inevitablemente disipa las tinieblas, hace ver al mundo el propio engaño y revela a los discípulos lo que todavía no han entendido. Con su fuerza los hace capaces de llevar el peso de lo que el Señor Jesús ha dicho. De este modo, glorificará
al Hijo de Dios en ellos, transformándolos a su imagen para mostrar su gloria al mundo. Hermanos, el Espíritu de Dios, que es principio de creación, es también principio de liberación del creyente, que ha sido engendrado para una vida filial. La partida del Hijo de Dios inicia el camino de los creyentes en pos de Él, como Él los ha traído hacia sí. También ellos, con su testimonio, atraerá a todos hacia Él, hasta cuando quede realizado por completo el designio del Señor, que quiere salvar al mundo, según Juan capítulo 3. Hermanos, el Señor Jesús, al irse al Padre, nos da el Espíritu Santo. Este nos hace tomar conciencia del engaño en el que vive el mundo y nos hace capaces de vivir su amor como hijo. La iglesia, hermano que me escuchas, reavivada por este Espíritu Santo, continúa la historia del mismo testimonio del Hijo de Dios a favor de los creyentes. Y el versículo 4 se lee: no les dije esto desde el principio. Hermanos, la palabra esto se refiere a la partida del Señor Jesús, que vuelve al Padre, así como el destino del creyente que cumple en el mundo el mismo camino del Hijo de Dios. Seguimos leyendo. Porque estaba con ustedes. Este discurso, hermano que me escuchas, así como el capítulo 15, está elaborado en la óptica de un Jesús que ya se ha ido. Estaba con nosotros para custodiarnos, pero ahora está ausente. Se trata de una actualización de sus palabras para la comunidad que vendrá después. Y el versículo 5 se lee: ahora me voy. Hermanos, el Señor Jesús nunca dice que muere. Su ida es un retorno al Padre que lo ha enviado. Ahora, después de haber llevado a cabo su misión, es glorificado junto a Él. Seguimos leyendo el versículo. Ninguno de ustedes me pregunta: ¿dónde vas? Hermanos, los discípulos ignoran que el dónde del Hijo es la comunión con el Padre y con los creyentes. No se animan ni siquiera a preguntar ¿a dónde se va? No comprenden su cruz como realización plena del amor. Se hallan en la situación de desorientación que siempre afectará incluso a la iglesia. Parece que la cruz es el naufragio de todas sus esperanzas, como lo podemos leer en Lucas capítulo 24. En el versículo 6 se lee: sus corazones se han llenado de tristeza. Así como todos lloraban por la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11, también los discípulos tienen el corazón lleno de tristeza por la muerte del Señor Jesús. Se sienten huérfanos, como está en Juan capítulo 14. Todavía no han comprendido el misterio del grano de trigo, como está en Juan capítulo 12. Son como las mujeres que van al sepulcro y buscan entre ellos los muertos al que está vivo, como lo anuncia Lucas capítulo 24.
al igual que María Magdalena, llorosa, que busca a su Señor y no lo encuentra. Sin embargo, lo tiene ante sus ojos en Juan capítulo 20. Y el versículo 7 se lee: les digo la verdad. Hermanos, nuestra tristeza es fruto de la mentira del que no sabe de dónde viene ni de dónde va. El Señor Jesús nos dice la verdad. Su muerte es ir al Padre de donde viene. Y seguimos leyendo. Les conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús. Ya el sumo sacerdote Caifás, sin saber lo que decía, había afirmado que conviene a todos que Él muera, en Juan capítulo 11. Seguimos leyendo el versículo 7. Si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. Hermanos, el Hijo de Dios, al irse, nos da la plenitud del amor del Padre. Nos entrega el Espíritu Santo, que nos hace nacer de lo alto, según Juan capítulo 3. Nos vivifica, según Juan capítulo 6. Y nos envía hacia los hermanos, para que les llevemos a todos la reconciliación, como está en Juan capítulo 20. Hermanos, el Consolador vencerá toda nuestra soledad. Él, que antes estaba junto a nosotros en la presencia terrena del Señor Jesús, después de su partida, permanecerá en nosotros, como está en Juan, lo dice Juan capítulo 14. La realidad más asombrosa es la conciencia de que Dios está en nosotros y es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Es conmovedor hasta arrancar lágrimas de exultación pensar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6. Si el Señor Jesús no es crucificado, este Espíritu Santo sigue siendo desconocido para nosotros. Seguimos leyendo el versículo. Pero si me voy, se lo enviaré. En efecto, hermano que me escuchas, en la cruz, Él nos entregará el Espíritu Santo, según Juan capítulo 19. Y en el versículo 8 se lee: y cuando Él venga, la óptica es la del tiempo después de la Pascua, cuando el Señor Jesús haya entregado su Espíritu Santo. En estos versículos se describe su obra, primero con respecto al mundo y luego con respecto a los discípulos. Y seguimos leyendo el versículo. Convencerá al mundo en lo referente al pecado. Se puede traducir convencerá o bien acusará. Pero el Espíritu de Dios no es acusador como lo es Satanás, sino consolador, porque Paráclito significa abogado. Él le hará comprender al mundo el pecado del cual es víctima. Hermanos, no aceptar al Hijo de Dios, el que ha condenado a Jesús, comprenderá que Él es el Salvador del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como está en Juan capítulo 1. Seguimos leyendo el versículo. En lo referente a la justicia. Aquí, justicia significa
el que tiene la razón. El Espíritu Santo hará comprender que el Señor Jesús tiene la razón. El mundo descubrirá la vacuidad del propio obrar y verá la belleza del amor. Seguimos leyendo. En lo referente al juicio. Aquí, juicio significa condena. El Espíritu Santo en la cruz hará comprender el juicio de Dios, que condena el pecado y salva al pecador. Y el versículo 9 se lee, en lo referente al pecado, porque no creen en mí. En estos versículos se especifican las tres acciones del Consolador con respecto al mundo. Lo iluminará acerca de su error al convencerlo del pecado. Le hará descubrir la mentira al hacerle comprender lo que es justo. Lo salvará de su mal, mostrándole cuál es el juicio de Dios. Aquí se dice que el pecado del mundo es no creer en Jesús, el Hijo de Dios que ha venido a revelarnos al Padre. Nuestro error, desde el principio, es no creer en el amor del cual venimos. Quedaremos curados de este pecado al contemplar al Hijo del Hombre levantado, porque allí veremos que Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvarlo, como lo anuncia Juan, capítulo 3. Esta incredulidad no es solamente un hecho pasado, actúa también actualmente en aquellos que, al no creer en Señor Jesús, no han recorrido ni han creído en el amor que Dios les tiene, como está en 1 de Juan, capítulo 4. Y el versículo 10 se lee, en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. Hermanos, el Consolador, al revelar la mentira de Satanás, mostrará que el Señor Jesús tiene la razón y el mundo está equivocado. Su cruz no es humillación ni derrota, sino glorificación y triunfo del amor. Seguimos leyendo. Ya no me verán. Ya no vemos a Jesús en la carne, porque está junto a Dios. Lo volveremos a ver gracias al Espíritu Santo, como lo anuncia Juan, capítulo 16, que nos hace vivir de Él y como Él. Y el versículo 11 se lee, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Hermanos, el mundo que ha juzgado y ha condenado al Hijo de Dios comprenderá la cruz como juicio de Dios contra el mal y salvación del creyente. En efecto, hermano que me escuchas, la cruz es revelación del amor de Dios. Con ella, el Hijo de Dios condena y expulsa de nosotros al príncipe de este mundo, como está en Juan capítulo 12, que nos mantiene esclavos en su mentira. Y en el versículo 12 se lee, mucho tengo todavía que decirles. Jesús, con su vida, nos ha dicho todo acerca de Dios. No puede decirnos ni darnos más, pero el amor sobrepasa todo conocimiento. Siempre hay algo más por comprender, algo que quede por decir. El Espíritu Santo nos hará comprender lo no dicho, lo que Jesús dijo, y actualizará en la historia de su presencia, hablando aquí y ahora de lo que Él ha dicho. Entonces, toda la historia es cumplimiento de la revelación del Hijo de Dios.
a la luz del amor que aumenta el conocimiento y del conocimiento de que cree en el amor. Seguimos leyendo. Ahora no pueden con ello. La palabra, que es principio de todo, tiene un peso específico superior a cualquier otra realidad. Solo después de la cruz, donde vemos y recogemos y acogemos su amor, comprenderemos lo que Jesús dijo y estamos en condiciones de llevar el peso de sus palabras. En los versículos 12 al 15 se habla de la acción del Consolador para con los discípulos. Es el Maestro interior que prolonga en ellos el hablar de la palabra hecha carne. Si el Evangelio nos habla de Jesús, el Espíritu Santo es como la luz que nos hace comprender y vivir la carne del Hijo de Dios. Así como habla de ella, es una señal cuyo significado solo el amor sabe leer. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu, del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.